Señor, queremos pedir ahora, no sé decir pedir tu dirección, porque tú ya has estado aquí en medio de la alabanza, tú habitas en medio de la alabanza. ¿Cómo no estar agradecidos? Quizás solo pedir ahora que tu palabra también pueda caer en buena tierra en nuestros corazones y que dé fruto, Señor. Revélanos tu palabra, sigue, Señor, trabajando en nosotros. Queremos ser cada día discípulos tuyos, parecernos a ti en todo, Señor. Nos hace falta eso siempre. No estamos acabados. Somos, Señor, estamos en construcción. Y aquí estamos, Señor. Fórmate en nosotros, Señor. Y que tu palabra en esta tarde caiga en buena tierra, como te digo. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos ser buena tierra. Amén. Hoy vamos a hablar de una verdad que, bueno, siempre la hemos hablado, que es el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios vamos a hacer catequesis, ¿cierto? Verdades que conocemos, pero que de una u otra forma creo que si estamos volviendo a un poco a la normalidad en cierto sentido, pero a esto que se nos ha abierto esta puerta de nuevo de tener un local. Entonces debemos afirmar quizás la estaca y las verdades que Dios quiere. Entonces el Evangelio del Reino de Dios es la buena noticia del Reino de Dios. Es esa buena noticia que nos hace libres. Es esa buena noticia para la cual Dios la anunció, en la cual iba a traer libertad a tu vida y a mi vida. Eso es lo que produce y provoca el reino de Dios. Porque el reino de Dios es poder, ¿no? Dice una palabra que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder, en amor y en dominio propio. Que el reino de Dios no es cosa de comidas, sino que es algo de poder. Y poder que transforma. Por eso Evangelio significa buena noticia. Y por eso cuando hablamos del Evangelio del Reino de Dios, estamos hablando de esta buena noticia del gobierno de Dios que ha venido a nosotros para hacernos libres, para hacernos sanos, para realmente trabajar en nosotros. Dice Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Este es el anuncio de Jesús. Digamos, fue su primera prédica. Dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia del reino de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Este es el anuncio que decía Jesús. Este es el anuncio que daba Jesús sobre el reino de Dios. Él vino con un plan, con un proyecto, con un propósito. ¿Cuál era ese plan, ese proyecto, ese propósito? Anunciar el reino de Dios, establecer, acercar el reino de Dios. Estábamos lejos del gobierno de Dios. El gobierno de Dios estábamos separados de él. Pero Jesucristo, por medio de la cruz, vino a acercar ese reino a nosotros. Diciéndonos que primero, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? ¿Cierto? Cuando siempre se nos viene de inmediato y decimos los pecados. Pero en realidad básicamente es del pecado. Que es el orgullo, la independencia. Es arrepentirnos o cambiar de quién nos gobierna. Quizás todos nosotros muchas veces hemos dicho que antes de conocer a Jesús éramos pecadores. Y ahora, por la gracia de Dios, no lo somos. Pero en realidad lo que provoca y produce el reino de Dios, ¿sabe lo que es? Es un cambio de gobierno. Es un cambio de quién es el rey. Y cuando Jesús decía, ahora el reino se ha acercado, es que Él está pidiendo en nuestra vida que ya no gobernemos nosotros. Que el que gobierne
sea Él. Porque cuando Él gobierna, ¿sabe lo que viene a nuestra vida? Libertad. Viene su gracia. Viene su poder. Vienen sus regalos. Vienen las añadiduras que Él dijo. Viene su justicia. Pero ¿cuándo eso? Cuando Él gobierna. Por eso comenzó diciendo estas palabras. Que debe haber en nosotros un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Y cómo viene ese cambio? Diciendo yo ya no quiero gobernar, sino que sea Dios. Y por eso, y dice, y que creamos en la buena noticia. O sea, además, creer en el reino de Dios es vital para recibir lo que Dios tiene. Porque es por gracia. ¿Alguno de nosotros merece el perdón, merece su justicia, merece lo que Dios trae con su reino? ¿Tú lo mereces? ¿Yo lo merezco? Ninguno. Ninguno puede ganarse. ¿Esto cómo viene? Por fe, por tomar este regalo. Porque Jesucristo mismo es el regalo. El Rey es el regalo. Por eso el reino Él lo acerca. Por eso Él dice, ¿cierto? Cuando hablamos de Juan 3:16, porque de tal manera nos ama, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creyendo lo que Él hizo, es un regalo. Y por eso cuando nosotros hablamos de cambiar de reino, hemos aprendido que un reino, o el reino de Dios, el gobierno de Dios, es una forma de gobierno donde todo el poder, toda la autoridad está en el rey. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que arrepentirnos y cuando hablamos de que tenemos que cambiar de quién nos gobierna, tenemos que pensar qué es el pecado. Cuando hablamos de los pecados, todos nosotros podemos enumerar muchos. Pero ¿cuál es el pecado que debemos arrepentirnos en singular? No es esa rebelión, eso de hacer mi propia voluntad, hacer lo que yo quiero, hacer lo que me da gusto y lo que no me da gusto no hacerlo. Es quizás pedirle a Dios que sí, tú eres el Señor, le canto el día sábado, o ahora le vamos a cantar el día domingo en la mañana y vamos a decirle, sí, tú eres Jesús, mi amo, mi dueño, mi amado. Pero solo el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. ¿No es el amado? ¿No es el Rey? Entonces, cuando hablamos de arrepentirnos, es de esto. De decirle al Señor, yo ya no quiero hacer más mi propia voluntad. Yo quiero ahora entregarme a ti, rendirme a ti. Hay una canción que nosotros cantamos, ¿cierto? Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo le entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él, dice esa canción. ¿Cierto? La hemos cantado, pero yo puedo cantar esa canción, emocionarme con esa canción, llorar con esa canción, pero es una realidad. Todos los días me rindo a Él, todos los días le entrego a Él. Por eso es tan importante, para que el reino de Dios, llamémosle así, funcione. Porque eso decimos, ¿cierto? Queremos que el reino de Dios venga, ¿o no? Oramos, queremos que el reino de Dios venga. Entonces, para que el reino de Dios funcione en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, no sé, en nuestras finanzas, necesitamos que el Rey sea Jesús. Y hay una palabra que está en Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer, son varios versículos. Romanos 5, del versículo 12 al 21. Romanos 5, versículo 12 al 21. Y dice así: el primer pecado en el mundo
fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobedecerla. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán, muchos murieron. Pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Sí, por el pecado de Adán, la muerte reina en el mundo. Perdón, me expresé mal. Dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Uy, qué linda esta palabra! Porque aquí podemos ver la gracia de Dios. Su gracia que viene por este gobierno, por este rey, por lo que Jesucristo hizo. Dice que, el versículo 12 dice que por Adán y Eva, todos nosotros traemos una herencia de maldición. Por Adán y Eva, siendo hijos de Adán y Eva, ¿sabe lo que viene sobre nosotros? Muerte. Levanten la mano los hijos de Adán y Eva. Yo ya no soy un hijo de Adán y Eva. Espero que tú tampoco ya seas un hijo de Adán y Eva. Porque al ser hijos de Adán y Eva, eso viene a nosotros. Muerte. Pero Dios mandó un maravilloso regalo, dice el versículo 15. ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese don? Jesucristo. Jesucristo es ese regalo. Y Jesús trae vida y gracia. Y dice el versículo 15 que esa vida y esa gracia que Él trae abunda para todos. No es escasa, no es poquito, es abundante. Pero por eso es tan importante que el reino de Dios ejerza su poder sobre nosotros. Venga realmente esa libertad que produce el reino de Dios al creer en el don de Jesucristo. Por eso dice también este relato que no hay comparación. La maldición del pecado y sus consecuencias no se comparan con el regalo de Dios, que es la justificación. Yo no sé cómo
cómo estás tú hoy. Pero a veces estamos llenos de culpa, llenos de condenación, llenos de frustración, llenos de religiosidad, de amargura. Y pareciera que todavía la vida en abundancia no está porque nos miramos o miramos, pucha, que me falta esto, y siempre nos está faltando algo. Y pensamos, es como ese dicho, ¿cierto? Siempre le falta una rayita a la cebra. O siempre vemos el vaso medio vacío en vez de lleno. Pero esto es por fe. Aquí es donde nosotros aplicamos, es verdad que nos arrepentimos. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que yo tengo que decir o hacer? Es solo decir, yo ya no quiero gobernarme y ahora escojo que Cristo sea el Rey. Y al hacer esto, por supuesto que viene la gracia de Dios. Porque Dios es el que hace todo en nosotros. Pero yo tengo que, como decía de nuevo, no se las voy a cantar, así que no se asuste. Yo me rindo a Él. Tengo que rendirme. Y la rendición a Él no es solo una canción. No se me quede dormida. Ah, ya. Ah, ya, está bien. Eso. Porque aquí tengo público, ya. Así que la unción no nos agarre, ya, para que nadie se quede dormido. Entonces, esto es lo que el Señor quiere. Que su gracia esté en nosotros. Dice que por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Pero los que reciben en abundancia la gracia y el regalo de la justicia, dice que reinaremos con Cristo. Entonces que sobreabunda la gracia por medio de Jesucristo. ¿Y para qué está la gracia? No es para darnos poder para vencer. No es para darnos poder para vencer sobre el pecado, sobre nuestras debilidades, dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Por eso, al permitir que el reino de Dios venga, eso produce en nosotros vida y vida en abundancia. Y por eso decimos que el Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Por eso decimos que la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? El reino de Dios. ¿Qué es lo que debemos anunciar entonces? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios. Y eso es lo que a veces pensamos, no, es tan difícil. Pero esta es la buena noticia, porque el reino de Dios trae regalos, trae promesas, trae esto mismo que leímos en Romanos 5. Trae una superabundante gracia sobre nosotros. Y por eso debemos anunciar esta buena noticia. Obviamente, primero tengo que creerla. ¿Tú crees que es una buena noticia? ¿Tú crees que vale la pena anunciarla? Ahora que vamos a comenzar de nuevo nuestras reuniones presenciales fijas, ¿no crees que es vital anunciarle a muchos esta buena noticia del reino de Dios? El evangelio del reino de Dios. Porque a esto Dios nos llama, a vivir el reino de Dios y a anunciarlo, a anunciar esta buena noticia. Porque dice Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, dice Romanos 1:21. Qué palabra tan precisa para definir nuestra generación, para definir a tanta gente, aún inclusive a veces gente que está en la iglesia, o que va a la iglesia, o que se congrega, pero que no tiene esta abundancia. Y por supuesto, nuestros vecinos o gente que no conoce a Dios. Repito, vuelvo a leer esto. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, algunos no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Por eso hoy más que nunca
Tenemos que anunciar esta buena noticia, pero no es solo decir Dios te ama, sino que Dios es el Rey. Y para tú recibir los regalos del Rey, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dejar que el Rey venga a gobernar tu vida. Por eso el anuncio es el evangelio del reino, porque esto es lo que pasa con las personas que no tienen el gobierno de Dios. Se les ha oscurecido su entendimiento, se ha entenebrecido su corazón, porque no lo glorificaron como Rey. También dice Génesis 6:5. Voy a leer 4 citas más que describen un poco el corazón o el sentido de las personas sin estar con el Rey. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, cuando vemos estos 4 pasajes, Génesis 6:5, Romanos 3:23, Efesios 2:1 y Romanos 2:5, podemos ver que Dios está diciendo algo de las personas, de su condición, de las personas que no tienen el reino de Dios, que está diciendo algo de las personas que necesitan que el gobierno de Dios venga y que nosotros debemos anunciarla. Pero ¿cómo vamos a anunciar el evangelio si primero el reino tiene que estar en nosotros y vivir este beneficio, y el gobierno de Dios tiene que estar en nosotros? Pero ¿qué dice Dios en su palabra? En Génesis 6:5 está diciendo que toda la inclinación del corazón de las personas es hacia el mal. Son malos. O sea, si el gobierno de Dios no está en nuestra vida o en la vida de alguien, la inclinación de ese corazón siempre va a ser hacia el mal. En Romanos 3:23, Dios dice que todos han pecado. Todos somos pecadores. Y cuando el reino de Dios no viene sobre nosotros, cuando no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a recibir el perdón de esos pecados? Estamos en una condición terrible. ¿Cuál es esa condición terrible? En una condición de muerte. Por cuanto todos han pecado, dice Romanos 3:23. Efesios 2:1 dice que la condición de no estar con el reino de Dios es que estamos muertos en pecado, sin esperanza. Y Romanos 2:5 dice que al estar en esa condición y no estar arrepentidos, esto nos lleva, estamos encaminados, dice, a provocar la ira de Dios. O sea, cuando Cristo no es el Rey, esto estamos provocando. Y esto es lo que llamamos, podríamos decir, el quebrantamiento de las personas. Una persona sin Dios es una persona enferma. Una persona que no tiene el gobierno de Dios es una persona lisiada, es una persona mutilada, una persona que no tiene la vida que Dios da. Por eso, Dios, Él en su gracia, Él es el que acerca el reino de Dios. Y como dice también en Juan 3:17 y en Filipenses 2, del 5 al 8, dice primero Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él.
Y Filipenses 2, del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Él es el Rey, el Kyrios. Entonces Dios en su corazón, Él dice en Juan 3:17 que Jesucristo vino para salvar y no para condenar. Pero entonces, ¿por qué a veces estamos condenados? ¿Por qué a veces me siento condenado? Bueno, puede ser porque no creo lo que Jesucristo vino a hacer, o porque Jesús no es el Rey. Entonces, ¿cómo voy a recibir sus regalos si yo no lo he dejado que Él sea el Rey? Es verdad que creo en Él, es verdad que me congrego, es verdad que digo que soy cristiano, pero Él no es el Rey. Entonces, ¿cómo voy a recibir lo que Él tiene? ¿Cómo voy a recibir esos regalos, esa libertad que Él trae? Por eso Él dice que Él no vino a condenar. El propósito es salvarnos, es sanarnos, es darnos vida en abundancia. Y Filipenses 2, del 5 al 11, dice que nosotros debemos tener, nosotros los que somos iglesia o los que ya decimos que Él es el Rey, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo, el mismo deseo, tener la misma acción. ¿De qué? De servir, de buscar al que está quebrantado y herido. Por eso Dios enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que el reino debe ser algo que debemos orarlo y pedirlo todos los días. Es algo que debemos clamar para que se establezca el reino. Pero a veces confundimos porque pensamos, bueno, ¿cómo se va a establecer el reino de Dios? Y el reino de Dios obviamente se empieza a establecer cuando se empieza a hacer su voluntad. Entonces, en la medida que yo empiezo a hacer la voluntad de Dios en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios en tu vida, en tu trabajo, y así muchos empezamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sabe lo que ocurre? El reino se está estableciendo. Y porque hacemos su voluntad y recibimos su gracia. Por eso Él enseñó que nosotros teníamos que pedir su reino. Dice Mateo 6:10, ven y sé nuestro único Rey. Me gusta esta versión de la Biblia. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Pero me da sentido esta traducción porque esto lo lleva no tanto a lo general, sino que lo lleva a lo individual. Ven y sé mi único Rey. Que todos los que vivan aquí en la tierra, como yo, te obedezcan. Como te obedecen todos los que están en el cielo. Por eso Dios quiere que pidamos, que clamemos por su reino. Y dice que también debemos buscarlo. Que esto debe ser la prioridad todos los días. Porque al buscar su reino y su justicia, Él va a añadir todo. Y tengo una versión de Mateo 6:33 también que me gusta. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, no es solo decir, buscar
el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, sino que lo más importante, la prioridad de nosotros es que Cristo sea el Rey, que lo reconozcamos como único Rey y que su justicia venga sobre nosotros. Y Él va a añadir todo. ¿Y sabe? Eso es lo que quiere hacer en tu vida, en mi vida, pero también quiere hacer con los necesitados, con los quebrantados, con la gente que no tiene esperanza. ¿Quién les va a dar esta esperanza? No somos nosotros, los que vivimos el reino de Dios. Pero a veces, por eso quizás me hace sentido. ¿Por qué a veces no evangelizamos? ¿Por qué a veces no? Porque evangelizar es decir, entregar el evangelio, la buena noticia. Pero a veces no tenemos una buena noticia, porque no la vivimos. Porque si la viviéramos, la vamos a entregar. Pero quizás nos hemos acostumbrado tanto a decir, sí, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, pero ya no hay eso. Eso decir, pero el reino de Dios trae su justicia. Y eso es lo que estoy buscando primeramente. Entonces la justicia de Dios cuando viene sobre mi vida, significa que, como leíamos en Romanos 5, que ya ahora soy justificado, que no soy pecador, que Dios ahora ha cambiado todo, que ya no soy un hijo de Adán y Eva, sino que ahora soy un hijo de Cristo. Y lo que Cristo tiene, también es mío. Entonces, no tenemos que olvidar que toda inclinación del corazón del hombre, decía Romanos 3:23, Génesis 6:5, decía que era mala, cuando Dios no es el Rey. Romanos 3:23 decía que todos han pecado y estamos privados de la gloria de Dios. También decía, no me acuerdo la otra cita que le dije, Efesios 2:1, que sin Dios la gente no tiene esperanza. ¿Qué esperanza puede tener? ¿Cierto? Y Romanos también 2:5 decía que la gente sin arrepentimiento se dirige hacia la ira de Dios. Y obviamente esto empieza por nosotros, por casa. Pero podemos decir hay un gran pero. Pero, diga pero. Pero Dios envió a Jesús para salvarnos y no para condenarnos. Amén. Así que tenemos que tener fe, tenemos que decir, sí, yo me tomo de esto y no solo me tomo para mí, sino que lo voy a anunciar, porque ¿son buenas noticias estas o no? Sí. ¿Qué cree usted? Si Cristo no hubiese venido, ¿cuál sería nuestra condición? Si Cristo no hubiese ido a la cruz, ¿cuál sería nuestra condición? Por eso la cruz es nuestra entrada a la gracia de Dios, a lo que Dios viene, a lo que Dios trae, a su justicia. Pero no es solo cuando me convertí hace 20 años, hace 10 años, es todos los días. Es todos los días yo voy a la cruz. Yo todos los días miro, así como ese cuadro que está ahí, que está la cruz. La miro y de la cruz recibo su gracia, su perdón. Y lo recibo. ¿Y sabe qué hago con lo que recibo? Lo doy. Porque por gracia hemos recibido, por gracia lo damos. Por eso estas buenas noticias son para anunciarlas, son para declararlas, son para vivirlas y anunciarlas a otros. Esto es lo que está en el corazón del Señor. Y por eso podemos decir que el Evangelio del Reino es una buena noticia que trae libertad. Por eso Jesucristo comenzó diciendo, miren, ahora el reino yo se los acerco, el reino de Dios. Solo tienen que arrepentirse y creer. Solo tienen que tener fe en lo que yo hago. Y concluyo, queridos, queridas, diciendo, tenemos, no sé cómo decirlo, pero un desafío, me siento así, desafiado. El martes cuando tuvimos nuestra reunión y les comenté a los hermanos, ¿cierto?,
que ya teníamos un lugar, yo venía emocionado, pero no sabía cómo iba a ser. Al otro día me escriben que no lo vamos a poder usar el domingo, pero sí, igual tendía a decir, bueno, Señor, a lo mejor no, ¿qué es lo que tú quieres? Pero después entendí que el Señor nos quiere llevar. Quiere quizás que volvamos a la senda antigua, pero que no perdamos lo que Él tiene para nosotros. Y tengo esta palabra que siento que es para el lunes, para lo que vamos a comenzar, para este nuevo tiempo. Que estamos saliendo un poco de esto del Zoom, de estar solo encerrados y ahora al estar juntos. Y siento esta palabra para transmitirla, que es como para anunciar la buena nueva. Y dice, está en Deuteronomio capítulo 20, versículos 2 y 4. Dice así: cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Amén. Aleluya. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Porque para eso Dios trajo su reino a todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por enviar a Jesucristo, el don, el regalo tuyo, Señor. Gracias. Porque si tú no hubieses venido, ¿cuál sería nuestra condición? Señor, no queremos olvidar. Y no queremos solo pensar que cuando nos convertimos, entregamos nuestra vida a ti, Señor. Que entendamos, Señor, que entregar nuestra vida es todos los días, que ir a la cruz y tomar tus regalos, tu gracia, tu reino. Es todos los días, Señor. Hoy, Señor, nos volvemos a ti una vez más, Señor, para arrepentirnos, Señor, de vivir para nosotros mismos, de ser nosotros nuestro propio rey. Y queremos realmente que tú seas el rey. Y queremos creer en lo que tú hiciste en la cruz, porque ninguno de nosotros puede hacer nada. Tú eres el que hiciste todo y el que hace todo todos los días. Así es, Señor. Recibimos tu justicia y queremos anunciarla a todos. Hoy lo único que podemos decir, Señor, es que te entregamos todo. Nos rendimos para que tú seas el Rey. Toma el lugar que te corresponde, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén.